Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Esfuérzate y sé valiente. Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. escuchándote hablar.
querer nada más que escucharte hablar. Muy buenos días, damos gracias a Dios porque Él es bueno, damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Antes de dar inicio a esta prédica vamos a pedir la dirección del Señor. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por este momento que tenemos de poder accesar delante del trono de tu gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por este privilegio y te pedimos, Señor, que en esta mañana seas tu propicio para poder llevar tu palabra y que aprendamos y que la pongamos por obra, que no seamos oidores olvidadizos, sino que accionemos, que pongamos por obra esa palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta mañana quisiéramos continuar siempre con el tema de la oración. El tema de la oración es muy extenso, es algo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. La oración es algo muy profundo, es un misterio. Y sabemos que debemos de orar todos los días y de tener un buen tiempo de oración con el Señor. El Señor dijo, orad sin cesar. El Señor nos habló en su palabra en varias ocasiones sobre el tema de la oración y refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Casi que es normal que cuando se toca el tema de la oración y analizamos nuestras vidas, son escasas de oración. ¿Cuál es su tiempo de oración? ¿Cuánto pasa usted con el Señor? Y principalmente con las necesidades que actualmente vivimos, no solo por la pandemia que estamos viviendo, sino que la realidad del creyente es que tiene una vida muy pobre de oración, cuando el Señor nos ha dejado aquí su palabra y el ejemplo de Él es tan claro que siempre estaba Él de madrugada en las vigilias y Él apartaba el tiempo para dedicarlo al Padre. Cuando mantenemos una relación con el Padre y una relación de leer la palabra del Señor constantemente, nos vamos a dar cuenta de las necesidades que existen y precisamente la oración va a hacer que nosotros podamos estar en comunión con el Padre y poder tener ese discernimiento y esa sensibilidad para poder atender aquellas necesidades que hay. Acabamos de ver el domingo pasado los dos testimonios. Debemos de saber que las necesidades son bastantes y que es una alerta para poder conocer las necesidades de nuestros hermanos. Quisiéramos ir ahí a la palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 26 y 27 del libro de Romanos. Y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede a través de los santos. Es necesario que cada creyente pueda ser bautizado y lleno
del poder del Espíritu Santo para poder tener esa sensibilidad. La oración tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para que sean oraciones efectivas. El Espíritu Santo nos guiará a propósitos específicos, es decir, aquellas almas perdidas por las cuales hay tantas en el mundo sufriendo. Es algo que le debemos de dar prioridad para poder orar por ellas. Y esto es una oración de emergencia. Orar por los enfermos, por las distintas necesidades, por los distintos problemas que pasan diariamente nuestros hermanos. Entonces, el Espíritu Santo es una persona muy sensible a las necesidades que esté pasando cada uno de los hermanos del cuerpo de Cristo, y precisamente por eso debemos de mantener la unidad, mantener la comunión para poder estar atentos a estas necesidades. Si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, podremos atender aquellas necesidades por las cuales debemos de orar. Hemos escuchado el testimonio de nuestra hermana Lolita y Alejandra y damos gracias a Dios porque estos dos testimonios han sido de mucha bendición, ha edificado vidas, y ese es verdaderamente el propósito, que se pueda transmitir un testimonio del trabajo que hace la iglesia, del trabajo que cada uno de aquellos que dispone en su corazón el poder orar, el poder clamar al Señor por estas necesidades que hay en nuestra iglesia. Cuando escuchamos estos testimonios, se fortalece nuestra fe porque sabemos que hay un pueblo clamando, orando por las distintas necesidades. Y es lo que nosotros debemos de estar conscientes y saber que hay un pueblo, que hay hermanos que constantemente están orando por aquellas diferentes peticiones y necesidades que ingresan al chat. Hemos también estado orando por nuestro hermano Mario Castillo, que ustedes saben que casi que fue una emergencia porque él anteriormente había estado con dolores, sin embargo pasó y salió bien, pero lo que le estaba ocasionando el problema fue el páncreas. Entonces esas son las necesidades que se representan de un momento a otro y que debemos de estar preparados para poder pedirle al Señor en ese momento por los hermanos, por esas necesidades, por esas tribulaciones que se pasan. Entonces se hace necesario que nosotros podamos depender del Espíritu Santo, como dice aquí, que hemos de pedir como conviene, casi que no lo sabemos nosotros humanamente, pero el Espíritu Santo nos va a guiar. Algunos hermanos no conocían a nuestra hermana Alejandra, pero al solicitar la oración por ella, varios inmediatamente se pusieron en contacto y se pudo orar, se pudo clamar, y es lo que debemos de hacer en estos momentos, tomar parte de la urgencia que está pasando nuestro hermano, tomar parte del asunto para poder clamar al Señor. La palabra dice también en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no los hallé. El Señor siempre anda en busca de hombres que decidan involucrarse en el trabajo de su reino. El trabajo del reino de los cielos tiene muchas áreas en las cuales podemos trabajar, pero una de ellas es bien importante y que todos podemos hacer, que es orar, es doblar nuestras rodillas y estar delante del Señor para poder clamar por esas necesidades que hay. Cada uno de nuestros hermanos pasa tribulaciones y que debemos de estar atentos en comunicación para poder sobrellevarlo. Deben de ser comunicativos para conocer nosotros también
esas necesidades. La oración es algo muy eficaz y que hay bastantes testimonios y que también más adelante escucharemos el testimonio de nuestro hermano Leonardo, cómo el Señor lo sacó del COVID y cómo vio el apoyo de nuestros hermanos siempre en la oración. Entonces se hace necesario que nosotros tengamos una comunión entre nosotros para poder conocer estos problemas. Y estando en comunión es algo de bendición porque la palabra del Señor dice en el Salmo también, bueno es habitar juntos en armonía. Cuando estamos juntos y estamos todos en armonía, la bendición del Señor desciende. Pero también cuando nosotros estamos juntos y estamos sabidos de las necesidades, vamos a clamar, vamos a orar juntos para que el Señor resuelva esos problemas. El Evangelio realmente es muy claro y hoy en día sabemos que todos debemos de orar. Sabemos que debemos de clamar al Señor, no solo por las necesidades, sino también debemos de orar para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros nos desarrollemos y que el mismo Señor se manifieste en nuestras vidas. Si no hay oración, si no hay dedicación al escudriñamiento de la palabra, no conoceremos al Señor, no conoceremos sus propósitos. Y esto se hace necesario para poder vivir una vida agradable al Señor y por eso la lectura de la palabra se hace tan necesaria de poderle dedicar tiempo para saber cuál es ese misterio que hay en la Escritura. El Evangelio realmente no es un juego, el Evangelio es algo que el Señor nos ha depositado en nuestras manos, son buenas nuevas de salvación y es algo maravilloso donde nosotros podemos ver la mano del Señor, restaurar las vidas, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos y proveer aquellas necesidades por las cuales se claman. La oración es algo en lo que debemos de estar inmersos y en lo que nosotros nos debemos de preocupar. ¿Cuánto oramos diariamente? A veces se molestan las personas o los hermanos cuando tratamos de entrar en el interior y de poder saber cuál es la vida espiritual de ellos. Sin embargo, cuando hacemos la pregunta, no necesariamente tenemos una respuesta positiva para encontrar que sí hay un tiempo de oración como el Señor pidió a sus discípulos. Cuando nosotros vemos la demanda de la oración, es al menos 1 hora diaria. Estamos orando, estamos clamando al Señor, debemos de orar particularmente, pero debemos de orar también conjuntamente, debemos de estar unidos para hacer este tipo de peticiones. La palabra del Señor también nos dice ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 21 del versículo 14 al 19, algo muy importante. La palabra del Señor dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Versículo 15. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho
¿en dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Aquí nosotros tenemos una lectura de la palabra del Señor que nos habla cuando ya Isaac había nacido. Entonces empiezan los problemas con la esposa de Abraham y con Agar. Y esto significó a tal punto de que el Señor le dijera a Abraham que tenía que sacar a Agar de su casa. Y es aquí lo que nosotros leemos, que Abraham despide al joven, pero van camino al desierto. Y definitivamente cuando Agar se da cuenta de la situación, ella no quiere tomar el problema que se le presenta. Es una situación difícil porque el muchacho está deshidratado y van por el desierto, no hay agua. Pero lo que nosotros debemos de ver es que Agar presenta en este momento un problema de la muerte de su propio hijo. Cuando hay un problema de este tipo, nosotros nos afligimos. Nosotros pasamos tribulaciones y los problemas nos impiden ver la solución. Los problemas pueden ser muy grandes, como escuchamos los dos testimonios de nuestras hermanas. Nuestra hermana Lolita perdió a su esposo, a nuestro hermano Nico, y Alejandra perdió a su padre y a su hermana. Estamos conscientes de que son seres queridos que son muy cercanos a nosotros, pero en esos momentos únicamente dependemos del Señor, y por eso es necesario que nosotros nos lleguemos a Él, que nosotros le busquemos, no solo en los momentos difíciles, sino que en los momentos en los cuales nosotros también estamos bien. Aquí nosotros leemos que Agar e Ismael van por el desierto y se les presenta una situación difícil porque no hay agua. Y lo que ella dice es que deja al muchacho debajo de un árbol porque no quiere ver cuando él muera. Sin embargo, hay algo especial que nosotros vemos, que el Señor nos dice que escuchó la voz del muchacho. Y eso es lo que queremos enfatizar. Aun cuando estamos en dificultades muy grandes, porque aquí vemos que prácticamente está enfrente de la muerte. El agua, el cual él necesita en estos momentos, le salvará la vida. La palabra del Señor nos habla muy claro que Él es la fuente de vida, que el escuchar la palabra del Señor es algo que nosotros debemos de escuchar constantemente. Lo que significa el agua en la Escritura es la palabra, y por eso nosotros debemos de escudriñar la palabra, de leer la palabra, porque entonces nosotros nos estamos nutriendo, nosotros nos estamos fortaleciendo en el Señor. Entonces es duro entender el perder a un ser querido, es duro pasar por esos momentos, y es únicamente el Señor el que puede consolar nuestro hombre interior. Si nosotros nos aferramos a nuestro Padre Celestial, por duro o difícil que sea el momento que estamos viviendo, Dios nos sacará y nos dará la victoria. El punto es que nosotros debemos de estar conscientes, que debemos de clamar a Él y que también debemos de saber
que hay una iglesia, que hay hermanos que nos están apoyando en oración para poder salir adelante. No se trata la vida cristiana. Ya no vamos solos, ya no caminamos solos. Tenemos a nuestros hermanos, tenemos el apoyo en ellos para poder orar, para no hacerlo nosotros solos. Sabemos que cada uno busca al Señor de una forma individual, pero debemos también nosotros de participar a nuestros hermanos de aquellos problemas para que también podamos tener el respaldo en oración. Escuchamos los dos testimonios y sabemos que ellos clamaron al Señor y que Dios respondió. Tal vez no de la manera que nosotros queremos, pero Dios es el que restaura las vidas y que nos atiende y que nos fortalece en esos momentos difíciles. Cuando nosotros pasamos por el valle de sombra de muerte, ahí está el Señor. Aparentemente pensamos que vamos solos por lo duro que es la prueba, pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor fortaleciendo nuestras vidas y por eso nosotros debemos de orar, debemos de clamar, debemos de esperar en Él. Entonces, cuando hay momentos en los cuales no vemos que hay una salida, Dios se presenta. Y es por eso que aquí en el versículo 16 dice, cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y oró. La situación era difícil, pero él clamó, él oró. Y nosotros leemos en la palabra, en el Salmo 34 y versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El Señor oyó la voz del muchacho. La intercesión es importante. El Señor escuchó la voz del joven, dice el ángel a Agar. Debemos de ir al Señor y poner nuestras cargas pesadas, que realmente nosotros descansemos en Él. Por muy pesado que sintamos aquel problema, por muy pesada que sea la carga, vayamos al Señor, descansemos en Él, descarguemos esa carga. Nosotros debemos de aprender a confiar en Él. Debemos de aprender a orar para que nosotros dependamos totalmente de la vida que el Señor nos ha ofrecido. Por eso es necesario que nosotros podamos depender de la guianza del Espíritu Santo para poder soportar las situaciones difíciles. Cuando aquellos 120 estaban en el aposento, ellos clamaron y el Señor les visitó con el poder de su Espíritu Santo. De ahí salieron totalmente renovados, porque la vida cristiana vamos a vivirla no con la fuerza que nosotros tenemos físicamente. Por supuesto es necesaria, pero también debemos de vivir una vida espiritual para poder conocer cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida en el cuerpo de Cristo. Dónde hemos de funcionar, dónde hemos de trabajar para poder ser agradables delante del Señor. La oración es algo que todos podemos hacer, pero hay oraciones en las que debemos de intensificar más para poder alcanzar la respuesta. Aquí nosotros vemos que en el versículo 19, Dios abrió los ojos de Agar. Aquí nos habla la palabra del Señor. Literalmente, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre. Entonces, los problemas cuando se presentan en nuestra vida, nos ponemos nerviosos. La misma aflicción no nos permite ver la respuesta, aunque la tengamos enfrente, pero no la vemos, a causa de nuestras preocupaciones. Entonces aquí el Señor dice que el Señor le abrió los ojos. Él no dice que hizo una fuente, sino que le abrió los ojos a Agar.
Entonces la solución la podemos tener enfrente, pero el problema es mayor, el problema es más grande que estamos cargando y que no vemos la solución. Y por eso cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos el apoyo de la oración, Dios abre nuestro entendimiento. Y aquí, en este caso, Dios le abrió los ojos. ¿Por qué? Porque el muchacho clamó en su angustia. El muchacho estaba pasando un momento de aflicción porque estaba para morir, necesitaba agua. Y esa oración la escuchó el Señor. Sin embargo, no tenía la fuerza como para poder levantarse, caminar e ir por el agua. Entonces le abrió los ojos a Agar. Ella fue y llenó de esa fuente. La fuente estaba ahí presente. Y el agua nos da la vida. Por eso en la Escritura, cuando nosotros vemos que la palabra del Señor nos habla en relación al agua, la Biblia nos dice en Juan 14:13, del Señor le dio la vida. Ahí realmente nosotros vemos que Dios es grande y Dios es misericordioso. Porque la palabra del Señor dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Aquí recordemos que está hablando con la samaritana. Ella se acercó al pozo y el Señor le pidió agua. Sin embargo, ella no conocía quién era el que le estaba pidiendo el agua. Y aquí nosotros vemos en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces en aquel momento cuando Agar ve la fuente de agua, es la vida misma que estaba presente ahí. Llenó el odre y otra vez Ismael retomó sus fuerzas. Aquí la palabra del Señor realmente es una realidad porque cuando nosotros tenemos el agua nos sacia la sed, pero también el agua es tipo de la palabra que nos da luz a nuestro camino. Entonces nosotros debemos de confiar, de depender del Señor, que aún en los momentos de dificultad, Él está ahí. Entonces el Señor responde la oración del joven y Agar es la que le da nuevamente el agua para poder continuar el camino. Entonces es importante que nosotros dependamos del Señor. Es importante que nosotros clamemos al Señor para ver su mano. Hay algo que también en la Escritura se nos habla y que posiblemente usted ya le puso atención, pero vamos a verlo. En Mateo, en el capítulo 26, 44, dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Esta es la oración que el Señor hace en el Getsemaní. Hay algo importante aquí que el versículo 44 dice, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Es decir, el Señor clamó 3 veces por lo mismo. La oración del Getsemaní, el Señor Jesús oró 3 veces en el Getsemaní y después de que su oración fue escuchada, Él dejó de orar sobre este punto. Luego también cuando nosotros vamos a 2 Corintios en el capítulo 12 y versículo 8 y 9, dice la palabra del Señor. El apóstol también oró 3 veces y no volvió a orar después de recibir la palabra del Señor, bástate mi gracia. Recordemos que el apóstol Pablo estaba pasando momentos de dificultad en su vista y por eso él había clamado. Sin embargo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Aquí tenemos otro versículo donde él clamó
por 3 veces. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de oración. Y aquí nosotros lo vemos que en el Getsemaní clamó 3 veces. Pablo también clama 3 veces. Pero hay otro ejemplo también en el libro de Daniel, en el capítulo 6 y versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Este es otro versículo que nosotros vemos la importancia de orar, de poner énfasis en la oración, no porque ya oramos una vez, debemos de dejar la oración ahí. Debemos de tener la confianza en el Señor, pero el hecho de orar también 3 veces nos enseña que puede ser una aflicción que estaba pasando nuestro Señor en el Getsemaní, y era precisamente el momento de ir a la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, aquella hora era muy pesada para el Señor espiritualmente, por la cual necesitaba el apoyo de los apóstoles, pero ellos se durmieron, ellos no le apoyaron a él para poder clamar. Sin embargo, el Señor aquí nos habla de que Él oró 3 veces. Entonces, por fuerte que sea la petición o la necesidad que se esté pasando, debemos de insistir, no debemos de aflojar en ningún momento o cavilar y decir no hay respuesta. Debemos de ser esforzados. Entonces, el principio de hacerlo 3 veces puede ser también que haya una urgencia de tener una respuesta sobre aquel problema porque vamos a tomar una decisión. Debemos de tener certeza de lo que vamos a hacer y por eso se hace necesario orar varias veces sobre el mismo asunto hasta que nosotros tengamos seguridad, tengamos paz en nuestro corazón de aquella decisión que nosotros vayamos a hacer. Debemos de tener convicción de saber que tenemos el respaldo del Señor. Entonces, una carga sabemos que puede ser una carga fuerte. Entonces, se hace necesario que nosotros podamos también tener el auxilio de alguien que nos acompañe en estas aflicciones. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes que la oración es el medio por el cual nosotros alcanzamos respuestas para aquellos problemas que estemos pasando. Nosotros debemos de compartir con nuestros hermanos aquella carga, aquella aflicción que estemos pasando y debemos de poder reunirnos y de poder compartir estas oraciones para que la respuesta la mande el Señor. La palabra del Señor nos dice también en el libro de Mateo, en el capítulo 18 y versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Debemos de tener la certeza de que Dios responderá a nuestro clamor. Aquella petición por la cual hemos estado clamando, si nosotros nos ponemos de acuerdo, la palabra del Señor nos dice que les será hecho. La palabra del Señor es verdad y debemos de tener fe en esa palabra. El Señor dijo, les será hecho. Entonces nosotros debemos de tener seguridad, confianza en el Señor. Pero también debemos de tener la confianza de poder participar a nuestros hermanos de estas peticiones que sean bastante difíciles, que sean bastante complicadas para poder salir de ellas en algún momento. Entonces se hace necesario que nosotros estemos conscientes que hay un pueblo que ora, que hay un pueblo que gime. Afortunadamente los días martes tenemos la oración,
tenemos también todos los días, de lunes a viernes, una hora de oración y tenemos también las vigilias que se hacen los fines de mes. Entonces, por lo menos a través de los medios, tenemos esta bendición de no estar totalmente desconectados. Entonces, unámonos a la oración, oremos nosotros por nuestra parte, pero cuando sea el momento de orar unánimes juntos, también orémosle al Señor. Sabemos que es algo que el Señor estableció y que es algo que nosotros estamos viendo su gloria cuando aquellas peticiones son respondidas por el Señor. Así que gocémonos y escuchemos también los testimonios que tenemos a continuación. Sabemos que Dios es bueno, Dios es grande y Dios sigue respondiendo a aquellas necesidades que pongamos delante de Él. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Yo me llamo Humberto Leonardo González Castro. Mi familia y yo venimos a la iglesia desde hace unos 10 años más o menos atrás. Mi testimonio es acerca de que yo también padecí acerca de esta enfermedad del COVID-19, que en el año pasado, en julio, a finales de julio, como 25 de julio, fue que yo me contagié del COVID. Pero resulta que yo mandé un chat por el celular pidiendo a los hermanos de acá, a la iglesia Cefea, que me hicieran el favor de orar por mi persona, pues porque me sentía mal, tenía COVID. Mi preocupación pues era esa, pues que oraran por mi persona. Y resulta que tenía bastante temor, la verdad, porque muchas personas alrededor de mi hogar fallecieron por esa misma semana que yo resulté contagiado. Cuando yo mando que oraran por mí, que era lo que yo necesitaba, una oración, resulta que al día siguiente de que yo solicité oración por mi persona y mi familia, y me sorprendió que realmente los hermanos de la iglesia de acá recibí un apoyo tanto en oración como económicamente, como me suplieron de todas mis necesidades para mi familia y para mi persona, que era una carga también que yo tenía en ese entonces. Recuerdo que varios hermanos me escribían en el chat preguntándome cómo estaba, cómo seguía, hermano Edward Rustián, hermano Rudy también me llamaba o me ponía mensajitos para ver cómo iba en ese proceso de la enfermedad. Recuerdo que esa noche que me enteré que tenía el virus, tuve mucha opresión, realmente mucha opresión de parte del enemigo. Pasé toda la noche y casi que en vela, no podía dormir. Sucedieron cosas extrañas, pero que yo sabía que era el enemigo que estaba fastidiando. Pero al día siguiente me recuerdo que al despertar, porque dormí un poco, mi decisión fue mejor bajarme de la cama, me recuerdo, y me tiré hacia el suelo y a llorar como un niño. Como un niño cuando ve que realmente no puede hacer nada. No tiene nada en su mano para decir yo voy a poder lograrlo, voy a salir. No, yo realmente me di como por vencido y le dije a Dios: Señor, si tu voluntad es llevarme, pues aquí estoy, Señor, porque mi pena era esa, mis hijos están pequeños y mi mamá pues que ya está grande, también era otra de las penas que se podía contagiar con mi persona. Y le dije a Dios: si tu voluntad es esta, de llevarme, pues aquí estoy, Señor. Pero si tu voluntad es dejarme, si tu voluntad es sacarme, pues también te daré la gloria. También va a ser así tu voluntad y yo la acepto tal y como tú decidas, y llorando como un niño. Desde ese momento que yo me puse a orar y lloré como un niño, sentí realmente que esa carga y esa opresión que tenía dentro de mí
se fue. Claro, la enfermedad atacó, fueron 2 días los más difíciles porque fueron donde realmente yo sí sentí un poco que como que la oxigenación se me iba. Es más, hubo una noche donde se me cerró la garganta y ya no podía respirar. Y pensé que ahí pues me iba a quedar, pues porque no pude respirar ni por la boca ni por la nariz, por el hecho de que se cerró. No podía. Yo dije, aquí es, ¿cuándo? Dije. Y me pasó 2 veces en esa noche. Pero bendito Dios no lo permitió. Logró abrirse la garganta de una manera, pues, se podría decir, si fue mi propio organismo o Dios que en este caso, pues, permitió que volviera a respirar, porque no podía. Y decidí dormirme ahí en adelante sentado, ya no acostado, porque tal vez eso también perjudica mi dormir, el poder descansar. Pero sucedieron tantas cosas con mi persona, pero realmente lo que a mí más me impactó fue el apoyo que de parte de la iglesia estuvieron al tanto de mi persona. Yo realmente no me sentí solo. Aunque la Biblia dice que aunque uno ande en valle de sombra o de muerte, Él nunca nos va a dejar. La Biblia dice eso. Y que Él siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y es promesa de Dios. Pero hay momentos donde uno como ser humano siente como que realmente no hay nadie allí, ¿verdad? Pero los hermanos fueron tan especiales. Lo digo muy especial porque mi paradigma fue roto en ese momento. Porque yo pues no estoy para hablar mal de nadie acá, sino pues para bendecir a Dios. Pero yo no había visto realmente el amor que la iglesia acá en Cefea, con los hermanos, pastores, ancianos, todos los que nos congregamos en esta iglesia, derrocharon ese amor hacia mi persona, ese apoyo que uno en ese momento es lo que uno necesita. Y apoyo en todo sentido, hermanos. No solo fue, hermano, Dios te bendiga. No, fue a manos llenas. Fue a manos donde uno realmente ve esa necesidad suplida en cada momento, en cada necesidad de mi persona. Lo vi, lo noté. Hubo un amor genuino, desbordado, y yo sé que lo han hecho con otros hermanos. Y esto es para que, hermanos, en primer lugar confiemos en Dios. Como Dios me dejó acá con un propósito, y es pues hablar de Él, ¿verdad? De testificar acerca de nuestro Señor, y con el propósito también de que le honremos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, que Él es realmente el que a nosotros nos da esa oportunidad, porque es una oportunidad más. Yo así lo vi. Dios me dio otra oportunidad para buscar más de su reino, para buscar más de su amor, y para también testificar de que aquí hay hermanos que realmente tienden su amor, su corazón, su mano. Hay verdad en ello, y la bendición de Dios pues viene tras de ellos, sobre los hermanos, sobre los pastores, sobre los ancianos, sobre toda la iglesia, y aquel hermano que está pendiente de cada uno de nosotros. Realmente es una gran bendición tener una familia de esa naturaleza, que es la familia que Dios quiere que tengamos en esta tierra. Gracias, hermanos, por escucharme. Yo bendigo a Dios, alabo al Señor, porque Él no nos deja solos. No estamos solos, hermanos. Dios siempre está ahí, y hay una familia que acá en Cefea está dispuesta a ayudarlo, hermano, cuando usted esté necesitado o necesitada. Hagamos uso de ese servicio de redes en el chat para oración. Yo sé que los hermanos están dispuestos a cumplir lo que Dios mandó, ¿verdad? Amarnos unos a nosotros, y los hermanos acá lo han cumplido. Dios les bendiga, hermanos, y ha sido un gusto compartir mi testimonio con ustedes. Amén. Ok, hermanos, entonces hemos escuchado
los testimonios y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y porque también hemos visto la realidad de la oración que es efectiva y que obra en las diferentes vidas. Padre, muchas gracias te damos por la salud de nuestro hermano Leonardo y su familia. Muchas gracias, Señor, porque a través de estos testimonios el objetivo es que la iglesia, que el cuerpo de Cristo sepa que hay una iglesia orando, clamando por las diferentes necesidades y que tú respondes al clamor de tu pueblo. Oramos para que seas tu propicio, Señor, en este día también, porque hoy es ayuno, Señor, y tu pueblo también ha dispuesto en su corazón poder ayunar, poder orar y clamar por las distintas necesidades. Sé propicio, Señor, y respóndenos sobre aquellas peticiones que hagamos el día de hoy. En el nombre del Señor Jesús, fortalece a tu pueblo, bendice a tu pueblo y derrama tu bendición sobre cada uno. Pero por sobre todas las cosas, Señor, derrama en nosotros un espíritu de oración, de clamor, para poder, oh Dios, presentar todas estas necesidades delante de ti y que tu pueblo salga victorioso. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.